grabar, así queda registrado. La idea de hoy es presentar contenido nuevo relacionado a la carrera que veníamos ya trabajando, en donde la idea es, no sé si lo pudieron ver o no, si no, lo vamos a ver otra vez, no hay problema. Son 2 videitos cortitos, duran entre 4 y 5 minutos cada uno, sobre la parte de la enseñanza de lo que es partida baja y algunas consideraciones a tener en cuenta a nivel técnico y reglamentario. Luego de eso vamos a presentar un PowerPoint donde voy a hablar un poquitito de como una especie de resumen de lo que fuimos viendo. Y bueno, seguramente en el transcurso del día o mañana les subo una guía de preguntas, pero para trabajarlo en la clase próxima, como hacemos siempre. Así que... Está bien, profe. Un Word, ¿no? De partida baja. Partida baja, sí. Y también está el apunte. Sí, eso vi. Está el apunte en la carpetita. Acá está, mira, se lo presento. Ahí están los 2 videitos, vamos a ver. Y en esta carpeta está el apunte, que es lo que, la parte, digamos, el sustento teórico de la parte de partida baja. Así que bueno, arranquemos con el videito. Siempre yo lo pongo acá, para que no sé por qué no me deja verlo en coso. Para ver. Vale, desactivo edición. Ahí está. A ver ahora, que me deja verlo completo. Si no entro a YouTube directamente, pero... A ver, para, dejo de compartir un toque. A ver si lo puedo ver de acá. Bueno, ya estamos. A ver si lo puedo ver en YouTube directamente. Ahí va. A ver si me deja ahora. No me digas, tengo mala conexión yo ahora. Ahí está, se ve, profe. Tranqui. No, yo me volví Excepto en las categorías más inferiores, la salida de tacos es obligatoria en las pruebas de velocidad, es decir, en aquellas pruebas iguales o inferiores a 400 metros. Sin embargo, en las pruebas más largas no está permitida. La razón de ser de la salida de tacos, siempre y cuando se domine la técnica y si se tienen unos prerequisitos mínimos de fuerza específica, es que permite optimizar la aceleración del atleta en los primeros metros de la carrera. Sin embargo, si aún no se tienen niveles suficientes de fuerza específica, salir desde los tacos resultará perjudicial. Por eso, se permite a los atletas más jóvenes no utilizar los tacos en las pruebas de velocidad si ellos lo prefieren así. Puede que el origen de la salida agachada esté en la observación de la actitud de los felinos a la hora de atacar una presa. Para optimizar su impulso de ataque, en el que necesitan una gran aceleración de su cuerpo, estos animales se agrupan con el fin de tensionar sus músculos en la medida adecuada y sobrecargan fundamentalmente su principal sistema impulsor, las patas de atrás, que son el equivalente al tren inferior de los seres humanos. Una de las primeras imágenes de las que disponemos de una salida agachada en una carrera de velocidad es la famosa foto de la primera semifinal de los 100 metros de los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896. En ella observamos como 2 de los 5 atletas salen agachados, uno de ellos utilizando unos palos con los que se apoya en el suelo, mientras el otro sale desde una posición muy similar a la utilizada hoy en día con los tacos de salida. La aparición de los primeros tacos de salida se produjo en 1929 en los Estados Unidos, pero no fue obligatorio su uso hasta 1938. Hasta entonces, tal y como podemos ver en esta secuencia de Carros de Fuego, la maravillosa película dirigida en 1981 por Hugh Hudson y basada en la historia real de los atletas británicos preparándose para competir en los Juegos Olímpicos de 1924 en París, los atletas se las ingeniaban para optimizar su salida cavando en la ceniza de la pista para fabricarse unos falsos tacos. Aunque los tacos han evolucionado a lo largo del tiempo en cuanto al material del que están compuestos, se puede decir que conservan básicamente las características de aquellos tacos cavados en la pista. Aquí tenemos unos tacos de salida que, como podemos ver, están compuestos por 3 piezas diferentes. Los tacos, que sirven para apoyar los pies, y una parte central. Los tacos, como vemos aquí, tienen una parte que sirve para fijarse en la parte central del taco y además son regulables en altura, con lo cual podemos variar la inclinación del taco. Y la parte central tiene por debajo estos clavos que sirve para fijar el taco a la pista y estas muescas
o ranuras en la parte superior que sirve para fijar en ella los tacos en distintos lugares en función de nuestras necesidades. La colocación de los tacos respecto a la línea de salida es diferente según si la salida se produce en recta o en curva. En recta, el atleta debe colocar la estructura central de los tacos bien centrada en la calle por la que va a correr, asegurándose de que esté bien sujeta al suelo, fundamentalmente en su parte posterior, que es la que más presión va a recibir. A continuación, se colocarán los tacos a la distancia de la línea de salida que sea ideal para el atleta y se regulará su inclinación para optimizar el apoyo de los pies en ellos, en la posición de listos. Observamos en este sentido que el taco trasero está más vertical que el delantero. En la salida en curva, no se centrará el taco dentro de la calle, sino que se colocará en línea con la tangente de la curva, de tal manera que el atleta pueda correr lo más recto posible durante los primeros apoyos. Este cambio en la colocación del taco provoca otro cambio, esta vez en la colocación de las manos del atleta. Tal y como podemos ver en la imagen, para poder estar correctamente alineado con la tangente de la curva, el atleta deberá tener la mano interior ligeramente separada de la línea de salida. A sus puestos. De las dos posiciones en los tacos de salida, esta es la menos importante, ya que es secundaria a la posición de listos, que es realmente la posición desde la que el atleta tomará la salida. Por tanto, el atleta se colocará a sus puestos dependiendo de cómo vaya a ser su posición de listos. Eso sí, deberá hacerlo estando lo más cómodo y relajado que le sea posible. Como pautas generales para esta posición, debemos señalar las siguientes. Los pies deben estar en contacto con los tacos. La rodilla trasera debe estar apoyada en el suelo. Las líneas de hombros y caderas deben estar perpendiculares a la dirección de carrera. En el caso de una salida en recta, la línea de hombros debe estar casi en la vertical de la línea de salida. Ambos muslos deben estar totalmente alineados con la dirección de carrera. La cadera en retroversión y el cuello relajado con la cabeza situada en prolongación de la columna y finalmente los brazos extendidos y relajados. ¡Listos! Al ser esta posición aquella desde la que el atleta se va a poner en acción, también será la posición que determine la colocación de los tacos. Al comando del juez de salida, el atleta deberá situarse en listos, sin ninguna prisa ni brusquedad, con el fin de asegurar su correcta colocación. Los pies deberán estar totalmente apoyados sobre los tacos, ejerciendo una gran presión sobre ellos, cosa que podremos comprobar tratando de movilizar los pies del atleta cogiéndolos por el talón. Las manos deberán estar apoyadas sobre las yemas de los dedos o sobre los nudillos y como mínimo separadas a la anchura de los hombros con los codos extendidos. Los muslos alineados con la dirección de carrera, quedando las rodillas entre los brazos si las observáramos desde una vista frontal. Pero debemos dejar muy claro que la colocación de los tacos debe ser totalmente individualizada en base a las características particulares de cada atleta, de sus puntos fuertes y de sus puntos débiles, así como de las características de la prueba que vaya a realizar, ya que no tiene mucho que ver la aceleración requerida para una prueba de 100 metros con la de una carrera de 400, ni la colocación en los primeros apoyos de una carrera que sea lisa con la de un 100 o un 110 vallas. Ni siquiera para un mismo atleta, la colocación para la salida ha de ser siempre la misma. La evolución de sus niveles de fuerza específica, ya sea a lo largo de la temporada o de su carrera deportiva, hará que convenga realizar evaluaciones periódicas del tipo óptimo de salida para cada atleta. Para ello, los puntos de referencia fundamentales serán 3. La angulación de la rodilla delantera, la posición de la vertical de la articulación coxofemoral respecto del pie delantero y la situación del muslo posterior respecto de la vertical. Para encontrar la posición ideal para cada atleta, el entrenador podrá jugar con estos 3 puntos de referencia a través de los 4 factores modificables de la posición del atleta: la altura de la cadera, el adelantamiento de los hombros, la separación de los tacos y la separación de las manos. Todos estos factores tienen que ver con 3 cuestiones fundamentales en la salida de tacos: el reparto de carga entre los brazos y las piernas, la cantidad de fuerza que deberán ejercer las piernas del atleta y el ángulo óptimo de impulso de salida y aceleración para cada atleta. Por ejemplo, si tenemos un atleta que no sea excesivamente fuerte de piernas, le solicitaremos, por un lado, que suba su cadera claramente por encima de sus hombros para que el ángulo de su rodilla delantera no esté excesivamente cerrado, y por otro, que cierre sus brazos a la anchura de sus hombros para que estos no se adelanten excesivamente y los pueda mantener prácticamente en la vertical de las manos, evitando descargar en exceso sus piernas. Sin embargo, para un atleta que sea muy potente de tren inferior, podremos pedirle que junte un poco más los tacos,
que mantenga su cadera más baja con la articulación coxofemoral apenas por encima de los hombros y estos sensiblemente más adelantados que en el caso anterior para poder impulsar con un ángulo más cerrado y aprovechar así al máximo sus capacidades específicas de fuerza. Veamos, utilizando los mismos ejemplos, lo que ocurre cuando gestionamos mal alguna de estas variables. Si en el primer caso el atleta adelanta excesivamente los hombros respecto a sus manos, provocará un importante desequilibrio hacia adelante y a su vez una gran descarga de sus piernas que poco podrán impulsar sobre los tacos. En consecuencia, la trayectoria de la cadera en los primeros apoyos será descendente, tendiendo el atleta a caerse hacia adelante, situación que evitará frenándose e irguiéndose totalmente, lo que arruinará cualquier posibilidad de una buena aceleración. Y lo contrario ocurre en el caso del atleta más fuerte. En su caso, nos convendrá generar dicho desequilibrio hacia adelante, ya que podrá compensarlo en los primeros apoyos gracias a la fuerza de su tren inferior. Pero si se mantuviese en posición de listos con la cadera baja y los hombros retrasados, se cerrarían aún más los ángulos de las rodillas y la trayectoria de su cadera en la salida sería excesivamente ascendente, realizando el atleta los primeros apoyos prácticamente erguido, lo que le haría desaprovechar totalmente su fuerza. Por tanto, queda claro que la posición de salida desde los tacos no es una cuestión baladí, ya que de ella depende la aplicación de fuerza sobre los tacos y también en gran medida la calidad de la aceleración del atleta y sus posibilidades posteriores de aprovechar de forma adecuada su capacidad de velocidad máxima. Una vez suena el disparo del juez de salida, el atleta inicia su aceleración presionando enérgicamente ambos tacos hacia atrás. En un gesto correcto, la presión se inicia ligeramente antes en el taco trasero, pero la presión sobre el taco delantero es de mayor duración y magnitud, llegándose a extender totalmente la rodilla. En cuanto a la rodilla de la pierna libre, la que estaba situada en el taco trasero debe dirigirse hacia arriba y adelante, merced a la situación en retroversión de la cadera y al enérgico trabajo de su musculatura flexora, cerrando al máximo el ángulo formado por el tronco y el muslo, coincidiendo en el tiempo con la máxima extensión de la pierna de impulso. La rodilla libre se abre a continuación hasta un ángulo aproximado de 90 grados para llevar el pie armado en flexión dorsal a una posición ideal para atacar el suelo y así afrontar el siguiente impulso. En cuanto a los brazos, deben actuar coordinadamente con las piernas, tanto en lo que se refiere a la amplitud del gesto como a la intensidad de su bloqueo. De este modo, colaboran enormemente en el impulso del atleta, aligerando el sistema y contribuyendo a colocarlo en la trayectoria correcta. Como ya comentamos anteriormente, una buena reacción del atleta al disparo de salida se puede ver totalmente anulada si el atleta se levanta prematuramente en los primeros apoyos. Para evitarlo, será fundamental que tanto la cabeza como los segmentos libres del atleta actúen de forma correcta en la salida. La cabeza es un verdadero timón para el resto del cuerpo y cualquier gesto que realice tendrá importantes consecuencias técnicas. En una salida de tacos óptima, la cabeza debe mantenerse en continuación de la columna vertebral. Al estar el tronco inclinado hacia adelante, la cabeza también deberá estarlo, estando la mirada dirigida ligeramente por delante del atleta, tal y como podemos observar en estas imágenes. Luego, durante los primeros apoyos de la carrera, la mirada deberá ir levantándose conforme el atleta se vaya irguiendo, tal y como veremos en el próximo capítulo. Un error muy habitual es el de aquellos atletas que miran hacia adelante nada más ponerse en acción, cuando no desde los mismos tacos. Esa mirada hacia adelante se produce por una hiperextensión cervical que induce a una extensión dorsal que provoca a su vez que el atleta se levante prematuramente, estropeando totalmente el alineamiento corporal que el atleta debería tener en su impulso sobre los tacos. Las consecuencias de esto serán un enorme desperdicio de la fuerza de impulso realizada sobre los tacos, con el consiguiente perjuicio en la aceleración del atleta. Hasta aquí la salida de tacos, un gesto que para ser ejecutado correctamente requiere, además de una buena técnica, una gran capacidad de fuerza explosiva con la que vencer la estática inicial e iniciar de forma óptima la aceleración del atleta. Pero eso es cosa del próximo capítulo. Bueno, hasta acá. El video por ahí es larguito, dura 10 minutos, pero vamos, Agus, no te duermas. Es bastante interesante. Hizo Sí, está bueno. Sí, está medio. Hizo mucho hincapié sobre la descripción técnica, no solo de, obviamente, los tacos que mostraba son sumamente profesionales. Nosotros en el profesorado tenemos unos tacos más de forma amateur, están muy buenos, pero son más relacionados a la parte educativa. Pero Profe, acá, yo tengo una pregunta, sí, perdón. sí. ¿Los tacos los tiene que llevar el atleta para correr en No, las carreras? los pone, No. a ver, el reglamento dice que el atleta puede llevar sus propios tacos
tiene que pasar por una supervisación de los jueces que vean que es el material que corresponde, que no tiene ningún tipo de ventaja deportiva, que está dentro de los estándares oficiales que la federación lo permite, lo puede llevar. Pero generalmente a nivel súper profesional, como veíamos ya lo último, lo pone la Federación Internacional de Atletismo. Después, por ahí cada uno lo regula de manera diferente, pero ojo, por ahí Usain Bolt tiene sus propios tacos de partida, y los lleva siempre. Pero, Claro, yo pensé que como cada uno tal vez lleva su calzado, no, tal vez no, llevan su calzado, digo, capaz que los tacos ya los llevan acomodados o de alguna manera que los predisponen. no, acomoda, ¿no? Porque lo acomodan en el momento. Y aparte, imagínate, ya de tantos años de practicarlo, lo tienen recontra claro. Así que bueno, algunas cositas a tener en Profe. cuenta. ¿Qué pasó? A ver, Mi duda, perdón, no prendí la cámara. Perdón. Mi duda que tengo es que cuando el morocho salía de la partida baja, no apoyaba la parte de atrás, o sea, el talón. Solamente nunca, apoyaba. nunca lo apoya. Por eso, ¿En el Pero- momento de la carrera o en el taco, decís vos? en el taco, no, cuando empieza a correr no sé, habrán sido los primeros 10 pasos, Es creo. que Nunca apoyó. la carrera, Marian, la carrera de velocidad, vos siempre haces en todo momento la aceleración, nunca apoyás el talón, apoyás de la mitad del pie hacia los dedos, que es Dale, el movimiento que hace tener el talón apenitas levantado y es la parte de tracción con el piso que te hace acelerar el centro de gravedad. solamente en el momento de la aceleración, una vez que pasa ese momento. No, en toda la carrera de velocidad no apoya casi nunca el talón. Casi nunca lo listo. apoya. El talón se apoya en carreras más largas porque Más te ayuda a largas. economizar un poco el gesto. Y lo que te hace el apoyar el talón es no flexionar después tanto la rodilla al momento del ataque. Pero por Listo. eso, en las carreras de velocidad casi nunca se apoya el talón. Bien, voy a compartir un Power donde habla de estas cosas, de los aspectos. ¿Bolt se tropezaba tanto por despistado en las ¿Cómo? salidas? ¿Bolt se tropezaba tanto en las salidas por despistado o por falta de técnica? No, Para la lo que salida. pasa es que ejerce tanta fuerza que. Pero no se Porque tropieza, es a propósito. en sale Beijing, él. en Beijing se tropieza y le saca y le gana con. O sea, se tropieza y igual le gana con media rodilla de diferencia el segundo. Sí, lo que pasa, Ahí. imagínate, mira, en la posición de. Me dejo compartir esto. En la posición de partida, ¿quién era que me estaba hablando? No lo vi. ¿Quién era que- ¿Nicolás? Matías. Matías, ¿qué haces, Mati? No, se tropiezan porque, vos imagínate, en la descripción acá que decía el profe de España, que es un capo, yo lo sigo bastante, la posición de sus marcas tiene más o menos entre 30 segundos y un minuto para ponerse. La posición de listos dura segundos. Si ustedes vieron alguna carrera, es a sus marcas, suenan a chillar, se levantan y el disparo. Imagínate la tensión que genera el cuerpo en ese momento. Puede ser que por ahí, no sé, salió más apresurado sin hacer una salida en falso y se tropiece, pero generalmente está todo tan detallado, estudiado y entrenado que puede pasar que se tropiece, obvio, como a vos te puede salir mal la técnica de cualquier deporte, pero y así todo, Igual, la capacidad Bol, perdón, profe, pero Bol lo he escuchado, dijo que su partida nunca fue su fuerte. Él siempre No. agarra más aceleración cuando arranca después y siempre le Claro. costó más la partida. Bolt hace diferencia a partir de los 30 metros. Tiene más velocidad o sprint final que Por la zancada larga. zancada tiene una larga y zancada la de capacidad de 600 generar, metros. la capacidad de generar fuerza también. Vos tenés, según la biología o el análisis del movimiento, hasta los 30 metros es toda aceleración. A partir de los 30 metros es velocidad. Y depende la fisonomía de cada uno. A un atleta es más explosivo y tiene más aceleración, y a un atleta es más veloz. A ver, estamos hablando de que son todas unas bestias, pero a ese hilar tan fino, Bolt, a partir de los 30 metros, que es cuando, vieron que, esta hora lo vamos a ver, en la salida, y Profe. mostrado acá, están tirado el cuerpo hacia adelante, casi en un ángulo de 45 grados. Eso es para
acelerar el centro de gravedad, como decía el video, la cabeza es el timón del cuerpo, yo tiro la cabeza hacia adelante, genero ese desequilibrio como si me fuera a caer y tengo que apoyar cada vez más rápido las piernas. Entonces eso me da la aceleración. Hay atletas que son mucho más explosivos y esos 10 pasos de ellos, que son 30 metros, en nosotros son 50 pasos, en lo de ellos son 10 pasos, 8 pasos, depende, que son 30 metros, están casi a 45 grados. Después se empiezan a equiparar, y es ahí donde Usain Bolt hace la diferencia, porque es más veloz que explosivo. Por eso la salida no es el fuerte. Pero, nada, Puede ser, profe, que en la salida el tamaño de él, que él es muy alto, por eso le resta un poco más de salida. Yo creo que los atletas más bajitos, más compactos, es como que van a tener más torque. Influye. Claro. Influye porque sus palancas son más largas y la distancia del taco es la misma. O sea. Sí, la última carrera de él, que creo que perdió con Gatling, lo que se llama el peticito, que le comió mucho en la salida. Él a lo último casi lo alcanzó, pero. Sí, y en puede la salida. pasar que haya tenido también una mala, ¿cómo se llama? Una mala tarde, una mala noche, eso le puede pasar. Bueno, escuchen, Sí, no, deporte. presento el PowerPoint con estos aspectos fundamentales a modo de repaso y después vemos un videito último que dura 5 minutitos, que está bueno. Bueno, se utilizará, como dijimos, adoptando una posición que al principio, los tacos de partida son reglamentarios, ¿se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Hasta 400 metros inclusive es obligatorio salir con tacos. Como mostraba el video, antes no se utilizaba y después sí, eso entra más en la parte de historia, no es tanto. Bien, ¿qué es lo que hacía referencia el profe este de España con la partida corta o la partida media, que es un poquito más larga? Depende, como estábamos hablando recién, de la condición del atleta. Si el atleta no es tan potente, no es tan fuerte, opta por una partida un poco más alta. Vieron que hablaba del ángulo de las caderas, que separe los brazos, que la cadera quede muy por encima de la cabeza para generar ese desequilibrio y compensar la falta de explosividad o la falta de fuerza con la posición de listos para salir. Y una partida más corta, más comprimida, lo mostraba como el atleta que era más grande, que tiene más fuerza y genera la posición como si fuera un resorte. Entonces, ya nos quedan 10 minutos, la posición de resorte hace que el cuerpo salga más rápido. Entonces, de la posición a sus marcas, que están ahí puestos los atletas, muestran la foto, lo más importante es que tenemos 5 apoyos. Los apoyos de los pies, cada uno en un taco de partida, la pierna que va en el taco de partida adelante, la rodilla elevada no se apoya, la rodilla de la pierna trasera apoyada y las 2 manos por detrás de las líneas. 5 apoyos, posición de a sus marcas. Esto es la posición donde el atleta se prepara, se concentra, van a ver que algunos estiran la pierna, va, viene, tienen su tiempo prudencial, pero es el acomodamiento que tienen los tacos. Las manos sí o sí van por detrás de la línea. La cabeza y los hombros, que estarían por encima de la línea, la parte del aire, pueden estar adelantadas. Así que no hay ningún problema, pero sí o sí, las manos y las rodillas y las piernas y los pies tienen que estar por detrás de la línea. Luego tenemos, que esta es la posición que describimos recién, de frente y de costado, posición de sus marcas. Como dijo, el peso del cuerpo se reparte, la rodilla trasera está apoyada, la cabeza. Vieron que le hacía referencia a la parte de la cabeza del nene cuando estaba en la posición, no en esta, sino la de listos, que miraba hacia adelante. Si nosotros tenemos que mirar, miren cómo está puesta, a ver si lo puedo dibujar, que a mí me gusta, dibujar libre, ¿dónde está? No. Bueno, acá. Miren cómo está la espalda de la chica que está acá, forma como una C, donde la cabeza, los hombros, la espalda alta, la espalda baja y la cola forman una curvatura. Entonces, yo lo que tengo que hacer es lograr una posición dentro de todo lo más relajada posible. Es una posición comprimida, sí, bueno, dentro de esa posición comprimida tengo que estar lo más relajado posible. Después, la parte de cómo van los tacos a 45 grados, 70 grados el trasero, eso es algo más técnico, a modo de datito de color que está en el apunte. Pero bueno, las manos van apoyadas y abiertas por detrás de la línea, con los pulgares preferentemente hacia adentro, ¿no? Las manos nunca van apoyadas con la parte de la palma, sino que genera, como lo muestra ahí el atleta, un huequito
donde tengo que parar. Bien. Próxima, no me cambió. Posición de listos. Acá hablábamos y acá hacemos diferencia de si un atleta es un poco menos fuerte que otro, tengo que aumentar el ángulo de las rodillas para elevar más la cadera y que la cadera quede por encima de los hombros. Si un atleta es un poquito más fuerte, la posición va a ser como más corta y va a quedar más prisionado para tener esa posibilidad de salir como una especie de resorte. Entonces, fundamental de esta posición, pasamos de 5 apoyos a 4 apoyos. La rodilla trasera se levanta, quedan apoyadas las dos manos por detrás de la línea y un pie en cada taco. Dura un segundo esta posición, menos de un segundo. Donde se escucha el disparo, el atleta sale. La cabeza y la línea de hombros puede pasar la línea de salida, no hay ningún problema porque está en el aire. Seguimos manteniendo, que acá sí hacía referencia a la mirada del chico, seguimos manteniendo la curvatura de la columna con la posición de la cabeza de forma natural, o sea que la cabeza tiene que mirar abajo. Si yo hiperextiendo la cabeza, queda contrapartida de la columna. La columna está en forma de C y después, si miro hacia arriba, la cabeza queda como una especie de cuña y eso hace que se disipen fuerzas. Y tomando en cuenta lo que decíamos, de que los primeros pasos son completamente de aceleración, si yo mantengo la cabeza de esta manera, puedo llegar a generar mucha más velocidad. Bueno, después habla de ángulos de las piernas, eso no. Bien, entonces, cuando suena el silbato, fíjense la salida. Cuando suena el silbato, el sonido, lo que sea, hago fuerza con la parte anterior del pie que está en el taco de adelante, como muestra acá la imagen. Si yo vengo acá y muestro esta parte, sería la parte de adelante del taco, que quedó. La pierna derecha, que es la pierna libre, se flexiona a 90 grados, el brazo contrario hace la especie de equilibración y propulsión, y el brazo de la misma pierna que está libre en el aire se lleva enérgicamente hacia atrás. Pero la fuerza y la tracción la hace este pie de acá, que es el pie de adelante del taco de partida. Después está la sucesión de apoyos que yo voy llevando con la acción propulsora de los brazos. Pero la fuerza y la explosividad la hace la pierna de adelante. ¿Tengo otra? A ver. No, perfecto. Este PowerPoint yo se lo subo a la clase. A ver si me da para mirar el último videito. Si tengo. ¿Cuánto dura? Bueno, vamos a mirarlo cuando esté un minutito, cortamos, ¿sí? Que habla un poquito de esto. El video lo voy a subir. Están subidos y el PowerPoint lo voy a subir. Sí, 100-meter title, the great Carl Lewis, perhaps the greatest athlete we've seen, but maybe now we should say that Usain Bolt is, if he hadn't done it before. Si bien la aceleración del atleta se inicia con el ¿Qué pasó? ¿Se me trabó? impulso sobre los tacos de salida, nos referiremos en este capítulo a lo que ocurre desde el Estamos primer justo. apoyo de carrera Cosa. hasta que el atleta se yergue totalmente y estabiliza su técnica de carrera lanzada. Terminamos el capítulo anterior con el atleta totalmente alineado en su impulso sobre el taco delantero y con el pie de la pierna libre preparado para el impulso siguiente. Pues bien, desde este punto, el atleta generará un importante par de fuerzas impulsoras con ambos muslos, atacando por un lado el suelo de forma muy enérgica, a la vez que llevará rápidamente hacia adelante su pierna retrasada. Desde este momento, podemos afirmar que el atleta ya está corriendo, pero vamos a observar diferencias enormes respecto de la carrera lanzada, unas diferencias que se irán reduciendo paulatinamente apoyo tras apoyo. En el momento de la llegada al apoyo, vemos como el atleta conserva la inclinación de su tronco hacia adelante y la cabeza alineada con el tronco, con lo que la mirada sigue dirigida hacia la pista. El pie de la pierna de impulso debe llegar al suelo alineado con la línea de carrera y muy compacto, con una importante flexión dorsal y tratando de mantener el talón muy alto durante todo el apoyo. La rodilla de la pierna de impulso llega al apoyo muy flexionada, lo que obligará al atleta a realizar un impulso muy activo y poderoso que será predominantemente de tipo elástico explosivo. El atleta impulsará hasta conseguir la extensión total de su rodilla, que aún es necesaria para aumentar su velocidad. Dada la escasez de inercia del atleta en este instante, la pierna libre
Una vez ha terminado el impulso sobre el taco delantero, no podrá volver hacia adelante llevando el talón a la base del glúteo, tal y como ocurre en la carrera lanzada, ya que en este momento de la carrera eso la retrasaría enormemente y provocaría el desequilibrio del atleta hacia adelante. Lo que ocurre es que los flexores de la cadera traccionan de forma muy potente el muslo hacia adelante, llevando el pie en una trayectoria rectilínea muy cerca del suelo. Tanto que no son pocos los atletas que rozan el suelo con el pie, tal y como podemos observar en la imagen. La tracción del muslo lanza la rodilla hacia adelante hasta conseguir cerrar al máximo el ángulo tronco-muslo. Al llegar a la máxima flexión de cadera, el muslo se bloquea coincidiendo con la máxima extensión de la rodilla y con el bloqueo de la acción de los brazos que, tal y como vemos en la imagen, siguen actuando de una forma muy enérgica al igual que las piernas. En cualquier caso, conviene señalar que al ser aún escasa la frecuencia de zancadas y por tanto también la del braceo, es normal observar una extensión de codos superior a la de la carrera lanzada. Obviamente, debido a la falta de velocidad del atleta y a su necesidad de estar inclinado hacia adelante para optimizar su aceleración, no ha lugar a hablar de ciclo anterior de carrera en esta fase de la misma. Así, tomando como referencia la situación de las rodillas en el momento de la llegada al apoyo, vemos cómo en el primer apoyo la rodilla libre llega claramente retrasada respecto de la pierna de impulso. Por tanto, en los primeros apoyos el objetivo no deberá ser correr en ciclo anterior. Eso es algo que solo se podría conseguir de una manera muy artificial. Bueno, corto acá, porque si no nos sacan. Bueno, la idea de hoy era presentar el contenido, partida baja, hablar de cositas y aspectos técnicos que tienen que ver más que nada con el biotipo y la persona, si es más fuerte, más potente o no, y después desarrollarlo. Voy a subir la guía de preguntas para que la trabajemos en grupo y pongamos en común la clase próxima, ¿sí? Bueno, nos sacan en cualquier momento, chicos. Dale, nos estamos viendo. Chao, profe. Abrazo, profe, chao. abrazo, Chao, abrazo. profe. Chao.